Listos ya en nuestro segmento Aprendiendo de COVID, y aprendemos todos los días, y la idea es que desde este medio de comunicación hacemos este esfuerzo con el único objetivo de que la ciudadanía entienda, se informe, compartamos esta información también. Gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, Saracay Televisión, Canal 5. Usted debe compartir, por favor, en nuestro segmento Aprendiendo de COVID, porque más gente puede compartir este conocimiento. Gracias también al Ministerio de Salud Pública y gracias al Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Hoy también agradecemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, que se encuentra, su médico es uno de nuestros invitados en esta mañana, el doctor Pedro Mar Cortegaza Marrero, especialista en primer grado en medicina intensivista y emergencia intensivista de la Cuba Center, también, y jefe de terapia intensiva del IES desde mayo del 2014. Así es que él está al frente de la UCI en el IES, sabe lo que pasa, qué es estar en una unidad de cuidados intensivos, qué es pasar una persona que está enferma de coronavirus. Tenemos muchas preguntas: ¿cuántos días pasa? ¿Qué necesita? ¿Por qué no hay suficientes? Entre otras preguntas que nos llegan. Y por supuesto estamos dando la bienvenida también a Inmunotex, nuestro auspiciante, que nos abastece de estas mascarillas que están totalmente cubiertas para que usted tenga la seguridad que necesita para enfrentar la pandemia. Doctor Alexis, muy buenos días, bienvenido. ¿Cuántos días llevamos ya? Hoy completamos ¿cuántos? Buenos días, Marianela, a todos los televidentes de Santo Domingo. Día 120. 120 días ya. 120 días de la epidemia en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En Santo Domingo. Doctor, queremos darle la bienvenida y hoy vamos a aprovechar al máximo todo lo que podamos sacarle provecho, por supuesto, al director de cuidados intensivos, porque es importante tener la presencia, por ejemplo, del doctor Alexis Pérez. Bueno, ya es la línea, yo digo, la primera línea, la vanguardia, ahí donde definimos la vida o la muerte. O sea, recuérdense que el tema fallecido es una variable muy importante en una epidemia. Entonces, ya estos pacientes que llegan con estado crítico, que ya necesitan una unidad de cuidados intensivos, llega a este lugar donde hay un grupo de profesionales que están muy entregados a su trabajo, están muy sacrificados y todos los días tienen muy alto riesgo de también contagiarse. Entonces, es nuestra primera línea, nuestros hombres, los primeros, la primera vanguardia, y entonces es importante, o sea, saber qué ellos hacen, lo que ellos pasan, su estrés, su tensión, día a día, Marianela, desde que pasó esta epidemia. Por supuesto, y para que nosotros, cuando nos hacemos una idea de lo que pensábamos, y quienes no hemos estado en una unidad de cuidados intensivos, gracias a Dios, doctor, le vamos a dar las más cordiales de las bienvenidas. Yo le digo doctor Willy porque así me lo presentaron, doctor, también, así que con todo el cariño y el respeto del mundo. Pero uno cuando piensa en el COVID y dice, vamos a cuidar a nuestros médicos, estamos imaginariamente pensando en ustedes, en los que están tratando a los pacientes COVID. ¿Qué es un paciente COVID? ¿Qué es una unidad de cuidados intensivos? ¿Cuál es la diferencia que tiene estas camas? Cuando dicen camas UCI, ¿es un espacio físico especial? ¿Es una cama especial? ¿Qué debe tener? ¿Los médicos que atienden son otros especialistas? Háganos entender qué es, doctor. Ya, primeramente, buenos días. Agradecido por haberme dado la oportunidad de estar acá. Antes que nada, hoy es el cumpleaños de nuestro hospital también, del hospital del IES. Un saludo. Hoy, casualmente, felicitamos a todos los trabajadores del hospital del IES. Cumplimos hoy 7 años desde que se aperturó. Bueno, la unidad de cuidados intensivos, o la especialidad de medicina intensiva o medicina crítica, es una unidad donde sí tiene muchas cosas especiales que diferencian a una sala abierta o a una sala de medicina interna o de cirugía. Principalmente el trabajo es intensivo con el paciente, se monitorizan minuto a minuto. Todos los pacientes que entran ahí son porque peligran su vida, ya está fallando algún órgano vital que peligraría o que llevaría potencialmente a la muerte, o que lo podría llevar a la muerte. O sea, todos los pacientes que ingresan a cuidados intensivos son de todas las especialidades de cirugía, de traumatología, de medicina interna, pero ya con órganos dañados que lo pueden llevar a la muerte, ya sea corazón, riñones, pulmón, hígado. Todos los órganos que pudieran estar fallando, ya eso es un criterio para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Doctor, cuando nosotros pensamos, digo, bueno, voy a estar enferma y si consigo una cama voy a estar cuidada allí, pero estoy consciente, puedo coger y chatear, estoy conectada ahí a todo y estoy chateando en mi teléfono, contestando como estoy. ¿Cómo es una persona que entra a cuidados intensivos? Una persona, como le digo, es una persona gravemente enferma, es una persona que puede morir, que tiene potencialmente riesgo de morir, si no, no entra a cuidados intensivos. Entonces, en el caso de lo que nos ocupa, el COVID,
son pacientes que ingresan al hospital con un COVID moderado o en la clasificación de COVID moderado, que necesitan oxígeno a bajo flujo en los estadios iniciales o a más alto flujo después, pero que todavía pueden ser tratados en sala de medicina interna, sala abierta, mientras él no necesite un respirador, mientras él pueda respirar por sí mismo. Okay. Cuando ya la falla pulmonar es tan severa, el distrés respiratorio es tan severo que necesita una ventilación asistida por un respirador mecánico, entonces es que actuamos nosotros. Ahí entraría a la unidad de cuidados intensivos a ser ventilado con un respirador artificial. Esa es la diferencia. Y ese respirador artificial, cuando nosotros lo ingresan en nuestro cuerpo, la persona tiene que dormirse, está despierta, está viendo lo que pasa, ¿cómo es? Por supuesto, la persona se le da todo el confort necesario, porque es muy incómodo estar despierto, entubarte, ponerte un tubo, ponerte un respirador artificial, es algo antifisiológico y tienes que estar dormido, se le induce al coma con medicamentos, con pseudoanalgesia, con sedación y analgesia. Al inducirle al coma se entuba y se pone en respiración artificial, como ya decíamos, que es algo, como le digo, antifisiológico y muy incómodo para el organismo, para cualquier paciente. Entonces tienes que estar dormido. Ya cuando sobrepasas la insuficiencia respiratoria severa, cuando ya puedes empezar a respirar por ti mismo, entonces se le empiezan a retirar los sedantes y la analgesia para que él empiece a respirar por sí mismo poco a poco. Un paciente de COVID, ¿cuántos días puede estar en una unidad de cuidados intensivos? Generalmente el promedio oscila más de 10 días, o sea, aproximadamente de 10 a 14 días con el respirador. Y hemos tenido pacientes, la más larga que tuvimos, la señora Diana Zambrano, la tuvimos 66 días. ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. Salió de alta y está en su casa ahorita, en el Carmen. Profesora, maestra, 33 años. Y es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. No es una enfermedad de viejo, para nada, como se pensó al inicio. No es una enfermedad que solamente los ancianos, los pacientes diabéticos, hipertensos se complican, no. Okay. Nosotros hemos tenido pacientes jóvenes de 40 y tantos años. Esta señora de 33 años, 66 días en el respirador. 66 días en terapia intensiva, no en el ventilador. Y más de 50 en el ventilador. Imagínese usted, y ahora la pregunta que tenemos es, y voy a pasar con el doctor Alexis Pérez, vamos a ver si podemos montar esta imagen que tenemos, que fue tomada por parte de una presentación que tuvo el MSP, el Ministerio de Salud Pública, en base a al número de camas, doctor, y es interesante saber cuántas camas existen en Santo Domingo. Vamos a ver si podemos poner esta imagen, si nos ayudan desde producción, por favor, las camas UCI que tenemos disponibles. Esta fue una imagen que trabajaron en estos días. Y ¿por qué no hay más camas UCI si se necesita tanto? ¿Por qué los hospitales previamente no tenían suficientes camas? Es una de las preguntas que nos hacemos como ciudadanos, doctor. Bueno, las camas UCI, para tú tener una cama UCI ya utilizable, que sea funcional, necesita tres cosas fundamentales. Primero, la cama y un espacio donde tú ponerla con una estructura, con condiciones específicas para montar esa cama. Necesitas también el recurso humano. Es importante el recurso humano, gente que esté bien preparada. Es gente especial, características especiales. Sí, tiene que tener entrenamiento en la ventilación, tiene que tener sus especialidades para que el tratamiento fluya adecuado. O sea, es muy importante el tema del recurso humano. Y lo otro que necesitamos son los ventiladores. Nosotros teníamos, a un principio, antes de la epidemia, había un número de ventiladores. Y con eso, ellos tenían, o sea, se manejaba la estadística de todos los pacientes que necesitaban la unidad de crítico. Ahora, aumenta con esta epidemia, aumenta ya el número de complicaciones y aumenta la necesidad de pacientes con necesidad de un ventilador. En estos momentos tenemos alrededor entre 20 y 25 camas. Vamos a ponerle ahí, doctor, la imagen que tenemos precisamente, vamos a compartir. Esta es la imagen que lo compartieron esta semana y que nos decía cuántas camas existen. Y ahí podemos tener en el Hospital Gustavo Domínguez 50 camas de hospitalización, el Hospital Santo Domingo 70, el Hospital del IE 78, total 198. Y nos dicen de las camas hospitalarias, todavía tenemos 34 disponibles, y 82% de ocupación. Pero cuando vamos al total de camas UCI públicas, entre el Hospital Gustavo Domínguez, el Hospital del IES, tenemos 21 camas y el total de camas disponibles es 0, es decir, están al 100% de ocupación, doctor. Entonces, ahí cuando nosotros vemos y decimos, de 198 camas hospitalarias, tenemos solamente 21 en UCI. ¿Eso era lo que se necesitaba antes del COVID? ¿Normalmente era la demanda que teníamos? Esa era la demanda que teníamos, con lo que entraba a nuestras unidades de cuidado intensivo entre los dos hospitales. Y ahora, cuando empieza la demanda de UCI por la epidemia, nosotros en un principio hicimos una evaluación entre 30 y 40 camas. O sea, es lo que debemos tener para
eso nos va a permitir salvar un poco más de pacientes. Pero no solo con esa gráfica, Mari, donde ahí vemos que el 100% está ocupado. Exacto. También la gráfica de Pastel, la que todos recordamos, que nos está diciendo que solo el 15% está entrando a la unidad de cuidados intensivos. O sea, el 85% fallece fuera de la unidad de cuidados intensivos, ya sea en hospitalización o ya sea en ambulatorio. Entonces, ahí nos explica la necesidad que nosotros tenemos en estos momentos de ventiladores, porque sí podemos, o sea, tenemos estructura para abrir un poco más de camas, y también los especialistas que tenemos en estos momentos y todo el personal que está trabajando en la unidad de cuidados intensivos, sí podemos llegar a un poquito más de camas. Entonces lo que necesitamos es que lleguen los ventiladores. Ok, necesitamos ventiladores y personal. Les invito a recibir una llamada telefónica. El 275-5555 está habilitado y la ciudadanía pregunta, y es interesante que pueda preguntar a nuestros especialistas, hoy más que nunca, que tenemos a el jefe de la unidad de cuidados intensivos del IES, quien está tratando person to person, quien supervisa y quien está rotando al tema de los pacientes COVID. Buenos días, su nombre y desde dónde se comunica, por favor. Buenos días, le hablo del plan de vivienda. Soy Le escuchamos. Adelante. Mire, señorita, una pregunta al doctor. El día domingo mi hermano cayó con unos síntomas que pensamos que era COVID, pero el día de ayer nos reúne la doctora porque está internado en el Hospital Santo Domingo y nos dice que es una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Y de verdad tiene los síntomas que se aparecen al COVID, porque igual pero él se va quedando paralítico desde la planta de los pies, estando sanito, comenzó rato menos pensado. Y nos dicen que eso va paralizando todo por dentro, hasta que le llega a la cabeza. Wow. Y necesitan un examen que solamente hay en la Cuba Center, pero la máquina está dañada. No hay cómo trasladarlo ni Quito ni Guayaquil. Quería que el doctor, como es especialista pues en las enfermedades, como médico, nos explique algo más. No entendemos cómo es, porque igual tiene que tener los mismos cuidados de la gripe, los resfriados, cualquier infección, y dice que incluso depende hasta de las vacunas. Le digo que no sabemos qué hacer, porque es una enfermedad que yo nunca la he escuchado, es primera vez. Y él sigue internado porque dice que incluso llegará a terapia intensiva, a cuidados intensivos. No puede respirar, incluso llegará el tiempo en que necesite respiradores, pero se va quedando paralizado, puede ahorita caminar, en 3 días ya no puede caminar. Está grave, no sabemos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su llamada y por esa confianza, doctor. Y lo peor de todo es que me pongo a pensar, si estas 21 camas están dedicadas de unidad de cuidados intensivos netamente al tema de COVID, o por ejemplo pacientes de este tipo pueden, le voy a preguntar primero al doctor Billy y luego regreso con la enfermedad propia, doctor. Doctor Billy, ¿cómo acceder a una unidad de cuidados intensivos en este momento? No hay ni para COVID, peor para este tipo de enfermedades. Ya, las unidades de cuidados intensivos del hospital del MSP de Gustavo Domínguez y la nuestra del IES de Santo Domingo quedaron solo para COVID. Entonces ahí no puedes poner un paciente de otra enfermedad, de otra patología que requiera UCI, no lo podemos ingresar ahí en esa unidad porque se contagiaría por el COVID. Son pacientes COVID. ¿Qué quedaron para no COVID? Las unidades de cuidados intensivos fuera, o los prestadores externos fuera de los hospitales, como está la Cuba Center, como está la Saludeza, como está la Santanita, la Bermúdez, la Santiago. O sea, esas clínicas quedaron para pacientes no COVID, para terapia intensiva de pacientes no COVID. Este paciente, Guillain-Barré, o parálisis ascendente, es como ella bien decía, es una parálisis que va ascendiendo y puede o no comprometer los músculos respiratorios. ¿Por qué se da, doctor, esta enfermedad? Esta enfermedad es inmunológica, es posterior a una infección viral, a una vacuna, o sea, hay muchas causas, pero lo llevan al final al sistema inmune a actuar contra los nervios, y hace que se empiece la persona a paralizar desde abajo hacia arriba, y puede progresar hasta llevarlo a una insuficiencia respiratoria, y ahí requeriría ventilación asistida y requeriría terapia intensiva. No todos los pacientes llegan a estar en esas condiciones, pero sí lo requeriría. Estas enfermedades realmente se tratan en un tercer nivel en Quito y en Guayaquil, en Manta, en tercer nivel, porque necesitan inmunoterapia, necesitan inmunoglobulina, necesitan plasmaféresis, necesitan una serie de tratamientos que no se tienen acá en la provincia. Doctor, a mí me llega un mensaje que me dice, ¿qué tan costoso es, sabiendo que por dentro o dentro del sistema de salud pública
no existen camas UCI. ¿Qué tan costoso puede ser por fuera? Y nos envían una fotografía, no sé si lo podemos pasar por favor, una fotografía de una cuenta de atención en temas de COVID que supera o que llega casi a los $50,000. ¿Cuánto cuesta un día en un sistema privado de salud? Es costoso en el sistema privado y en el IES y en el Gustavo Domínguez. Es costoso para todo, para el Estado, para el seguro social y para la clínica privada. Es costoso. Eso es lo que cuesta. Una cama de UCI con todo lo que nosotros aportamos con los profesionales, con los medicamentos, con la ventilación, con la cama, todo aproximadamente alrededor de $1,000 al día. $1,000 al día. Lo que se gasta, lo que se debe gastar, lo que se consume en toda la preparación, el tratamiento aproximadamente le cuesta eso, al seguro, al ministerio, a todos los que estamos pagando eso. O sea, no es algo barato. La terapia intensiva no es algo barato porque es un monitor de última generación que tiene que ser invasivo, que debe ser invasivo, es un ventilador artificial también de última generación y que presta los requerimientos ventilatorios, es la atención personalizada de una enfermera para cada paciente, de estar monitorizándolo diario, permanentemente, minuto a minuto. Es algo muy costoso, más todos los medicamentos que necesita, que son muy costosos, antibióticos, analgesia, sedación. O sea, sí cuesta bastante la permanencia. Ahí nosotros tenemos esta factura que nos han enviado hoy y que dice desde derecho de ingreso, estadía, dieta, servicios de enfermería, residentes, honorarios médicos posgradistas, terapia respiratoria, fisioterapia, monitor, infusor, oxígeno, ventilador, honorarios médicos de tratante, y en sí cuando hace una sumatoria y nos hace 48,369. Imagínense, no podemos saberlo porque nos ha enviado básicamente, pero más o menos es tener una idea, y en el mensaje que nos envía dice, están vendiendo su casa para poder afrontar, y es a eso que queremos llegar a apelar a la ciudadanía, eso, claro, porque la gente tiene que entrar conciencia. Por eso, claro, hay que crear conciencia, por eso es que es tan importante la terapia intensiva. Nosotros ampliamos las camas. Déjame explicarle, nosotros la terapia intensiva en tiempos normales, no COVID, tenemos 6 camas, estamos habilitados para 6 pacientes de UCI y nos manejamos un 75, un 90% de capacidad. Siempre tenemos espacio disponible en tiempos no COVID. Antes de COVID, con 6 camas teníamos espacio nos manejamos suficiente. bien porque no manejamos trauma craneoencefálico, no manejamos cardiopatía isquémica complicada porque no tenemos acá en el hospital. O sea, una serie de patologías que nos manejamos siempre con posibilidades de ingresar a terapia intensiva. Nunca hemos tenido la sala colapsada, pero al empezar la epidemia a finales de marzo, a empezar a recibir pacientes graves, tantas cantidades de pacientes graves, tuvimos que ampliarnos a 7 primero, a 8 después y ahorita a 9. Estamos ampliados al 150% de capacidad dentro de la UCI, pero además nos extendimos al área de emergencia. Nosotros tenemos actualmente respiradores y atendemos pacientes en el área de emergencia de nuestro hospital, así que no son solo esas 9 camas, también tenemos 4 o 5 respiradores siempre en el área de emergencia, donde también se atienden pacientes COVID con insuficiencia respiratoria severa. O sea, estamos haciendo lo imposible por tener un ventilador donde se pueda poner. Hemos accedido a ventiladores que nos han llegado por donación, que el hospital ha comprado, que nos los han donado de otros hospitales que no están con tanta crisis en cuanto a la pandemia. Pero sí, es lo que decía el doctor, ampliarnos, siempre nos hemos ampliado, porque eso es lo que salva la vida. Una cama de terapia intensiva con un respirador artificial es lo único. No hay un tratamiento específico, hay que ser muy claro en esto para la ciudadanía, porque están muy confundidos con el dióxido de cloro, con la cloroquina, con el ivermectina. No hay ningún tratamiento hasta ahorita específico para el virus que lo pueda atenuar, que lo pueda matar y que pueda resolver mágicamente la enfermedad. Los pacientes que se van a complicar, un por ciento, como decía el doctor, va a entrar a complicaciones, por eso hay que cuidarse. Nadie sabe, es como una ruleta rusa, nadie sabe a quién le va a tocar esa complicación y esos pacientes van a necesitar una cama de terapia intensiva. Doctor Alexis, yo digo que necesitamos que la ciudadanía, no es por meter miedo de compartir esta información, sino decir cuál es la realidad que estamos teniendo para tener mucha más conciencia. Cuando no hemos entrado a una unidad de terapia intensiva, cuando no hemos visto a una persona que está sedada, como nos dice el doctor Willy, no entendemos, pensamos que ahí permanecerá una cama cuando yo la necesite y ya mis familiares verán cómo entro. No pienso y salgo, farreo, camino sin mascarilla, salgo, no tengo ningún tipo de cuidado. Pero la ciudadanía tiene que entender estos datos, doctor. Claro, de ahí la necesidad, Mari, de la prevención, de trabajar
ya en la atención primaria, de disminuir los contagios. O sea, la única posibilidad que tenemos de darle a nuestros especialistas, de darle a nuestras unidades de cuidados intensivos y en general a nuestra atención secundaria es disminuir el contagio, para que por porcentaje, por probabilidades, entonces disminuye el número que requiere la unidad de cuidados intensivos. Si nosotros seguimos con esta aceleración, con esta velocidad de contagio, de que ya estamos entre los 55 y 60 casos día, de que seguimos no cumpliendo, o sea, seguimos sin cumplir todas las indicaciones que se están dando. Un grupo importante de la población sigue sin cumplir las medidas de seguridad, sigue propagando la epidemia sin ninguna responsabilidad. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Aumentos de contagio. Entonces, yo digo, el 80-90% es un paciente asintomático y leve. Solo entre un 10 y un 15 están requiriendo la unidad de cuidados intensivos. Pero si tengo 1000, ¿qué porcentaje saldrá de ahí? Estamos hablando de un número importante que ya van a necesitar y nuestras unidades están a tope. Y como explicó el doctor, se abren más ventiladores. Hay posibilidad que si nos lleguen más ventiladores, abrir más espacio todavía, hasta un número limitado, porque esto tiene relación con el recurso humano que tengamos y con los insumos y con los medicamentos y todo lo que se necesita en una UCI. Pero el gane aquí está en ir a la atención primaria, en el casa a casa, las estrategias que estamos tomando, en que todo el contagiado y todo el contacto de alto riesgo del contagiado se quede en casa. Entonces, eso es muy necesario. Estamos hablando de nuestras embarazadas. Marianela, ayer hacíamos un recorrido por la ciudad. Yo me encontré más de 15 embarazadas normal, saliendo un día más para ellas. Entonces, no ven las complicaciones, los mayores de 65. Y en realidad todo, porque estamos viendo que en la unidad de cuidados intensivos están recibiendo pacientes de cualquier edad, gente joven, gente con capacidad productiva, que están allí y están falleciendo. Entonces, tenemos que bajar los contagios para que aumente la capacidad y se puedan salvar más pacientes. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y de vuelta vamos a seguir preguntando. Ya nos están llegando preguntas sobre cuidados intensivos y nos dicen, ha llegado el momento de decidir, que los médicos en unidad de cuidados intensivos tengan que decidir una vida por otra, un más joven que un más adulto, por ejemplo. Esas preguntas nos están llegando y las vamos a responder en un ratico nada más. Quédese con nosotros, volvemos enseguida después de esta pausa. Continuamos en nuestro programa Aprendiendo de COVID y hoy en realidad estamos teniendo estas notas bien interesantes e información que usted debe considerarla. ¿Cuánto cuesta la vida? Nuestros compañeros en interno dicen para que vea lo que cuesta la vida. $48,000 y leíamos en la factura más $22,000 de laboratorio. Estamos hablando de $78,000. Una persona tuvo que pagar por fuera, por eso está vendiendo su casa. Todavía no la ha vendido para poder salvar su vida. Le estamos preguntando qué pasó con el paciente, si se salvó o no, porque en muchos casos la gente tiene que pagar grandes cantidades de dinero y ni siquiera se salva. Mire usted cómo tenemos que cuidarnos. Y teníamos una pregunta, doctor Willy, que es muy delicada, pero que tenemos que hacerlo. ¿Ya les ha tocado decidir a ustedes a quién hay que conectarlo a una cama UCI, a una unidad UCI, si es una persona que tiene mejores condiciones que un adulto? ¿Ya han tenido que tomar esas decisiones, doctor? Eso lo hacemos con bastante frecuencia, no en pandemias, sino antes de la pandemia también. Las unidades de cuidados intensivos se ingresan pacientes con posibilidades de sobrevivir. Siempre ha sido así. O sea, hay pacientes que se clasifican en pacientes que pueden sobrevivir a una invasión, a una ventilación mecánica, a todo lo que se hace en terapia intensiva por rescatar sus órganos, y hay pacientes que ya no tienen oportunidad y se dejan en piso, se dejan con tratamiento paliativo, pacientes en cáncer en estadio terminal, pacientes con falla múltiple de órganos con ninguna posibilidad. O sea, se hace ese triaje, lo hacemos a diario, no es algo nuevo por la pandemia. En el caso de la pandemia ha pasado por lo que digo, porque siempre estamos colapsados, siempre estamos con la UCI llena. A tope. Entonces, siempre hay 2, 3 pacientes, 4 a veces, que hay que decidir el que más necesite el respirador, el que mejores condiciones tenga para sobrevivir, hay que hacerlo. Doctor, también nos preguntan, una vez que están en cuidados intensivos, ya no se permite verlos y cuando se los llevan a otra ciudad, a veces ya nos enteramos únicamente de que han fallecido. ¿Esa es la normalidad, lo que sucede? Sí, a ver, como no queremos, o sea, por precaución, todos los contactos de ese paciente deben estar en aislamiento, al menos 14 días por normas epidemiológicas. Entonces, primero porque los contactos no propaguen el virus y en segundo lugar porque no se contagien en el hospital
no estamos recibiendo el parte diario personal como siempre lo hemos hecho antes de la pandemia, pero sí damos un parte telefónico diario. Personalmente, los dos especialistas que elaboramos en la unidad, el doctor Cedeño y mi persona, damos un parte viernes, sábado, domingo, todos los días antes de las 12 del día, tratamos de que sea siempre para informarle a los familiares cómo está su paciente, qué requerimientos tiene, cómo va evolucionando. Y eso ha sido así desde que empezó la pandemia. No hemos dejado de estar en contacto con los familiares, de darle apoyo y de darle información. Pero sí, el parte físico, presencial, no se está haciendo. No, antiguamente, antes de la pandemia, ellos entraban, tenían derecho a entrar a la visita, 1 hora de visita. Ahora eso se está haciendo por obvias medidas de precaución, de contagio. Simplemente es eso. Simplemente llega el paciente, entra y usted ya no puede acompañarlo. Hay que pensar en eso. Doctor Alexis, vuelvo con usted por el tema de que por eso necesitamos cuidar a nuestros adultos mayores, que si van a tener que decidir entre un joven de 20, 30 años y un adulto de 65, 70 que posiblemente tenga problemas, van a decidir por el más joven porque la lógica lo dice así. Por eso la razón de que a los adultos hay que cuidarlos mucho más. Así mismo, Marianela, nosotros estamos teniendo una letalidad en los mayores de 65 de un 50%. De 2 fallece 1. Claro, si empezamos a contabilizar todos los que nos podemos haber contagiado, la letalidad puede estar alrededor del 5. Entonces podemos decir que de cada 100 mayores de 65 mueren 5. Pero es una letalidad todavía bien alta. Y esto está en ya cuando tenemos la enfermedad, estamos en la epidemia. Anteriormente la letalidad era menos de 2 y ahora la tenemos en 5 por cada 100. Entonces es un grupo muy vulnerable, debe estar en casa. Para que la gente entienda, debe tener un semáforo rojo. Ahora, pero todos también tenemos que cuidarnos. O sea, hay que acabar de saber lo que hace esta epidemia. Desde primero la salud, el daño a la salud, la cantidad de pacientes que están quedando con secuelas, el 80-90% de los pacientes quedan con secuelas, están manifestando, no están, regresan a vernos con secuelas. Entonces, y un grupo fallece. Entonces nosotros tenemos que acabar de tener conciencia y tenemos que todos los contagiados, insisto, todos los contagiados y sus contactos tienen que estar en casa, tienen que ellos mismos autoaislarse. Entonces el aislamiento preventivo no solo parte de una indicación gubernamental, de gobierno, de las alcaldías, de la prefectura, de que hagamos una medida de restricción. No, yo mismo tengo que tener esa cosa personal de trabajar sobre las variables que ustedes conocen que hemos trabajado aquí, sobre la exposición y la probabilidad de contagio. Quiero agradecerles a los dos y les voy a dar el espacio para cerrar y cuál es el mensaje a la ciudadanía. Se nos ha pasado, hemos cruzado varios minutos más del próximo programa, pero creíamos que era muy importante que la ciudadanía lo conozca. Lo hacemos por la ciudadanía, lo hacemos porque conozcamos, no es por meter miedo, es porque conocer la realidad. Esto que les estamos contando es una verdad, eso cuesta la vida a diario. Eso cuesta también en los centros y subcentros de salud, en los hospitales de Santo Domingo, porque cuesta mantener a profesionales, hay equipo tecnológico especializado, es muy costoso. Para que usted no tenga que llegar allá, para que no tenga que estar pensando a qué amigo tengo que llamar, a qué autoridad para que me conecten a un UCI, a mi familiar, porque todas las vidas son importantes. Imagine lo que significa estar en sala de espera, esperando que alguien fallezca, esperando que alguien salga rápido para yo poder conectar a mi paciente. Así de grave es la situación. Y así debemos enfrentarla, poder entender. Si bien es cierto, hay que llegar al tema de buscar un equilibrio con lo económico, pero principalmente está cuando vemos estos datos, cuando entendemos, analizamos y escuchamos, entendemos que primero está la vida y este medio de comunicación quiere contribuir a esa educación. Doctor Willy, para cerrar su intervención, y queremos agradecerle su tiempo porque mientras usted ha estado esos 30 minutos aquí lo necesitaban en el hospital, y queremos agradecer a usted y a Líes por facilitar que usted nos acompañe. Bueno, yo también quiero, para cerrar, agradecer a mi equipo, a nuestro equipo de trabajo, licenciadas, técnicos de enfermería, terapistas respiratorios, el otro especialista que labora conmigo, el doctor Cedeño, desde mi equipo hasta la dirección de las autoridades del hospital, agradecer a todos que se han portado muy bien en estos meses. Ha sido meses muy duros, ha sido semanas y días muy difíciles para nosotros. Quiero que entiendan esto también la ciudadanía, nosotros estamos a tope también, no solo las camas, psicológicamente nos afecta bastante y estamos arriesgándonos. Más de un 20-30% de mi personal se ha enfermado, ha pasado por la enfermedad ya, se ha contagiado, a pesar de tener los trajes, de tener la protección, de cumplir todas las medidas, se han enfermado
mi otro especialista se enfermó, mi jefa de enfermera se enfermó, varias enfermeras, residentes, todo el equipo, y se han portado muy bien, han estado siempre al pie del cañón, como decimos nosotros, y eso es lo primero antes de darle el mensaje a la ciudadanía, dar un agradecimiento enorme a la actitud que ellos han mantenido en estos días, en estos meses, y vamos a seguir. Esto todavía nos queda bastante. Ahora, la ciudadanía, cuidarse. Como decía anteriormente, esto es una ruleta rusa, nos toca a cualquiera. Tenemos ahorita mismo pacientes de 43 años, nadador, submarino, pescador, buceador, fuerte, sin patología ninguna, en su peso corporal ideal, y está ahí, ya tiene 30 días en UCI, 30 días en el respirador, un mes, está luchando por su vida. O sea, no son pacientes ancianos, quiero que esto llegue bien claro, no son solamente pacientes con patologías persistentes, sí, son los que más fallecen, los que más se complican, es verdad, pero cualquiera nos puede tocar, a cualquiera nos puede tocar una respuesta inmune severa y hacer un COVID grave y estar en terapia intensiva en un respirador, y no es nada agradable. Y la letalidad, como decía el doctor, esa letalidad es para en general, pero la mortalidad en terapia intensiva cuando entras a un respirador es bien alta. La última conferencia que tuvimos con los jefes a nivel internacional, europeos y mundial de la terapia intensiva, estaba en el 82%, la mortalidad. Nosotros acá todavía estamos alrededor del 60%, pero quiero que entiendan que entrar a un ventilador tampoco te garantiza la vida. Entrar a una cama de terapia intensiva no te garantiza que vas a sobrevivir. El 80% está falleciendo en el mundo entero, en Nueva York, en Italia, en España, es así. Entonces quiero que se cuiden bastante, que cada uno tome conciencia. No hacemos nada con hacer una cuarentena de 60 días, de 90 días, mandada, orientada y obligada, si no hay conciencia, si después salimos a la calle y nadie se cuida. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, doctor Willy. Doctor Alexis, ¿hoy con qué cerramos? Mari, tenemos que evitar los espacios de los eventos súper contagiadores. Están habiendo mucho en nuestra provincia, vimos el cuarto lugar en fiestas, por donde quiera eventos deportivos, la gente reuniéndose, jugando vóley, jugando fútbol, bodas, 15, bautizos, todo eso hay que evitarlo. Nosotros los eventos súper contagiadores son responsables del 80% de los contagios. Entonces ahí tenemos que ir. Y la responsabilidad individual nuestra en cuidarnos cada uno y en aplicar todas las medidas de bioseguridad que todos los días explicamos aquí y la gente conoce. Lo que nos falta es disciplina y tratar y conciencia para no ser propagador de epidemia y cuidarme para no contagiarme. Ahí tenemos que ir, por favor, los fines de semana, nos viene el fin de semana, sabemos, tenemos muchas denuncias de gente tomando, jugando, o sea, en eventos deportivos, tomando bebidas alcohólicas, incumpliendo los toques de queda, y es hora que toda esta provincia, si queremos la reactivación, si queremos seguir, si queremos ver el futuro que teníamos antes, que ahora nos está haciendo bien complicado, hay que hacer las cosas bien y hay que ser bien consciente, y la conciencia social tiene que ser primero para cuidar la salud en primer lugar de toda nuestra provincia de Santo Domingo Los Achiras. Una vez más quiero agradecerlos a los dos por habernos acompañado en esta mañana. Su conocimiento y el compartirlo a través de nuestro medio de comunicación es muy importante. Desde Saracay Televisión, decirles a los ciudadanos que es nuestro compromiso de educar, y su compromiso es, por favor, tomar estas medidas, estas recomendaciones, estos esfuerzos que hacemos es para que usted cambie de actitud, para que usted asuma estas recomendaciones y juntos podamos salir adelante. Nos estamos despidiendo, nos hemos tomado unos minutos, pero nos parecía interesante. Una vez más, desde este medio de comunicación agradecemos el apoyo del Ministerio de Salud Pública, del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, y hoy felicitamos también al IES, que está de aniversario, el Hospital del IES, y gracias por el apoyo que estamos viendo también con sus especialistas. Le invitamos a que continúe con la señal de Saracay Televisión, que tiene programación variada para todos los gustos.